Hola, bienvenidos al curso de Calidad del Aire y su impacto en la salud. En este primer módulo abordaremos los conceptos introductorios de lo relacionado a contaminación atmosférica, calidad del aire, tipos de fuentes, tipos de contaminantes primarios, secundarios, e iniciaremos en los posibles efectos asociados a cada uno de ellos de manera general. Luego retomaremos en el módulo 2 con mayor profundidad los efectos asociados a cada contaminante y las posibles fuentes originarias de los efectos. Bien, cuando hablamos de calidad del aire, hablamos de un conjunto de condiciones asociadas al aire, a concentración de distintas sustancias en el aire que determinan su calidad. Básicamente, la atmósfera, a nivel de la troposfera, que sería la parte más cercana a la superficie terrestre en la cual nosotros desarrollamos nuestras actividades cotidianas, está compuesta por nitrógeno en un 79%, un 21% de oxígeno y el resto de sustancias minoritarias, como por ejemplo vapor de agua y gases nobles. En ese sentido, hablamos de calidad del aire cuanto más cercana esté la concentración de estos compuestos a la condición original, y hablamos de contaminación cuando se incorpora algún tipo de sustancia diferente a la composición natural de la atmósfera. Pero básicamente, hablando de calidad del aire, tenemos que tener en cuenta ciertos factores que la condicionan. Dentro de esos factores podemos destacar factores físicos, ¿sí?, asociados, por ejemplo, al relieve de una determinada zona o región. No es lo mismo hablar de la calidad del aire en una zona de montaña, ¿sí?, en donde la presión atmosférica condiciona, por supuesto, la calidad del aire. Sabemos que a medida que avanzamos en altura, la presión atmosférica disminuye, y esto también altera las concentraciones de las distintas sustancias en el aire. Lo mismo una zona de meseta, de valle, ¿sí? Por ejemplo, también se dan fenómenos muy característicos en zonas cercanas a grandes masas de agua, como por ejemplo los ríos, en este caso podría ser el río Uruguay, también en la zona de los estuarios, digamos, se dan como un microclima que condiciona todos los factores asociados a la calidad del aire y la contaminación atmosférica. Por eso, cuando queremos estudiar en profundidad un fenómeno que involucra factores físicos determinantes, es muy importante utilizar herramientas que me garanticen la representatividad en ese tipo de regiones o de áreas. Factores químicos, ¿sí? Acá estamos hablando de las posibles reacciones químicas que se dan en el seno atmosférico a partir tanto de las sustancias presentes en la atmósfera, como les mencioné, cuyo origen es natural, ¿sí?, y otras sustancias que son incorporadas por actividades antrópicas. Al entrar en el seno atmosférico se producen distintas reacciones dependiendo del tipo de compuesto o de los compuestos involucrados, y esto da lugar a la formación de otros tipos de contaminantes. Luego vamos a entrar en la definición y en la diferenciación de cada uno de ellos. Después, por supuesto, factores meteorológicos. La calidad del aire básicamente está condicionada por factores meteorológicos. ¿Por qué? Porque la meteorología es la que define y condiciona el movimiento atmosférico, el movimiento de las masas de aire. En este sentido, tenemos como factores claves en lo que es la dispersión de contaminantes o el transporte de los contaminantes en la atmósfera, a lo que es la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, como les mencioné cuando hablé del relieve, en zona de montaña o de alturas elevadas sobre el nivel del mar, y el viento. ¿Sí? El viento es un fenómeno de transporte, básicamente, en lo que es la advección en dirección horizontal y en dirección vertical. También tenemos la presión atmosférica, como les mencioné, las precipitaciones, que juegan un papel muy importante en lo que es la purificación y la limpieza del seno atmosférico, y la temperatura, porque de la temperatura, por ejemplo, dependen el empuje térmico de una determinada fuente, la elevación o sobreelevación de la pluma de contaminantes, entre otros factores. Esto es solamente a título informativo. Luego vamos a retomar cada una de estas variables, sobre todo en la parte de dispersión de contaminantes, donde van a poder ver cómo influye cada una de esas de acuerdo a
la realidad o el, estudio, o el caso de estudio que consideremos. Después también, por supuesto, tenemos factores sociales, ¿sí? Estos factores sociales dependen básicamente del estilo de vida, de las familias, de la comunidad. Sabemos que cada región tiene características particulares, no solo en lo que son, por ejemplo, el cuidado, la atención de la enfermedad, o la atención primaria de la salud, la calidad de vida, o los indicadores de calidad de vida, ¿sí? Son muy propios de la idiosincrasia de cada zona. Entonces, eso también influye sobre la calidad del aire. Nosotros acá, por ejemplo, una actividad que tenemos en la ciudad de Concepción, Uruguay, que es muy habitual, y en otras regiones también, es la fabricación de ladrillos, ¿sí? Que es una actividad cultural, se viene haciendo hace muchos años, si bien se ha reducido porque se ofrecen hoy por hoy otros productos mejores, de mejores resistencias en el mercado y demás, sin embargo no ha sido eliminado porque todavía siguen siendo de utilidad, y también son más económicos. Entonces, esta práctica, esta costumbre se genera, y para fabricar el ladrillo de barro se tiene que hacer una quema, se hace una incineración, digamos, entre comillas, de los ladrillos para cocerlos. Entonces se emite una importante masa de humo a la atmósfera, y obviamente asociado a contaminantes como dióxido de carbono, dióxido de azufre, y cualquier otro contaminante que pueda estar contenido en la mezcla de barro que se hace para la fabricación, y eso emite contaminantes, ¿sí? Contaminantes a la atmósfera, y generalmente se hacen totalmente, digamos, en la informalidad. Este tipo de procedimientos no son actividades que están muy reguladas o controladas, entonces tiene también ese plus esta actividad. Pero bueno, es una actividad que se da en la zona, es una actividad cultural, y que está, digamos, aceptada, entre comillas, por la sociedad. Pero también cumple un rol fundamental en lo que es la calidad del aire de una pequeña zona o una pequeña área. Después tenemos factores económicos, que tienen un poco que ver con esto que mencionaba anteriormente, y tiene que ver, obviamente, con la actividad productiva que se desarrolla en cada región, y también es muy particular, pero generalmente la actividad industrial y el transporte asociado a la actividad industrial genera contaminantes atmosféricos. Ahora vamos a ver, cuando veamos el tipo de fuente los contaminantes primarios, que se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con el tipo de actividad productiva y con un modelo de consumo que nosotros en el cual estamos inmersos. Bien, pero hasta aquí definimos cuáles son los factores entonces que influyen en la calidad del aire, pero no definimos qué es la calidad del aire en sí, o porque en realidad no es qué es, sino por qué es importante considerar la calidad del aire. Porque hablamos de calidad del aire, decimos, bueno, calidad del aire sí, pero ¿por qué tendríamos que considerar o poner el foco en este concepto? Y básicamente acá hay una definición bastante actualizada de la Organización Mundial de la Salud, una afirmación, perdón, de la Organización Mundial de la Salud del 2010, donde dice que es una afirmación del año 2021, ¿sí? Que fue publicada en el año 2021. Pero manifiesta que en 2019 el 99% de la población mundial vivía en lugares en donde no se respetaban las directrices sobre calidad del aire. Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto plazo. ¿Sí? Fíjense qué significativo, un 99% de la población mundial al año 2019 estaba expuesto a niveles superiores a los niveles guía de calidad del aire, que luego vamos a ver cuáles son y por qué hablamos de niveles guía, ¿sí? Pero no me quiero adelantar en el temario. Bien, hasta acá calidad del aire. Ahora pasamos a la definición de contaminación atmosférica, que un poco se las adelanté en la presentación. Se tiene por contaminación atmosférica la presencia en la atmósfera de cualquier agente, sea físico, químico, biológico o la combinación de estos, en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal y vegetal, e impidan el uso y goce de las propiedades y lugares de recreación. Es decir, la incorporación a la atmósfera de cualquier sustancia que no se encuentre naturalmente en la misma, y en una concentración tal y en un lugar tal que no son habituales, está definido como una contaminación atmosférica. ¿Sí? Obviamente que para que se la considere también una contaminación, tiene que tener asociado un efecto nocivo para la salud, para el bienestar,
para el ecosistema, para los animales, ¿sí? Tiene que tener esa sustancia, por eso se habla de una concentración, ¿sí? La sustancia tiene que tener asociada, generalmente se habla de una dosis, ¿sí? De exposición a esa sustancia en un determinado tiempo, de una determinada concentración. Eso asociado a lo que es el riesgo propiamente a la salud. Bien. ¿Qué son las emisiones atmosféricas entonces? Las emisiones atmosféricas están asociadas a distintas fuentes. Pueden ser fuentes puntuales, como por ejemplo una chimenea, que quizás es lo que nos representamos, digamos lo que nos imaginamos a primera vista, una chimenea, de una caldera, una chimenea de una parrilla, de una industria, una industria importante, también una fuente primaria, una fuente puntual, pero no fija, serían los automóviles, el caño de escape de los automóviles, ¿sí? También tenemos fuentes de área, por ejemplo, sistemas lagunares de tratamiento de fluentes líquidos se consideran fuentes de área, fuente de volumen, por ejemplo, los galpones de cría de animales, por ejemplo de cerdos o de aves, son fuentes volumétricas, tienen distintas características físicas que definen la forma en que emiten, por eso se las clasifica de distinta manera. Esto lo pueden ver más en profundidad en el módulo que tienen disponible en el entorno, pero básicamente hay que entender que no solamente de una chimenea se generan emisiones gaseosas. Podemos generar emisiones gaseosas de muchas otras maneras y quizá la chimenea es lo más fácil de controlar porque existe mucha tecnología desarrollada para controlar ese tipo de emisiones. En cambio, lo que son emisiones difusas o emisiones volumétricas, en este caso, ahí es mucho más difícil porque los volúmenes son más grandes y encauzar o conducir la emisión resulta mucho más costoso en cuanto no solo a recursos económicos, sino también a la implementación de tecnología. Pero básicamente, este esquema que le presenta en la diapositiva habla de emisiones como punto inicial. En la emisión se iniciaría el proceso de contaminación atmosférica. Después tenemos un proceso de dispersión, que está condicionado por el que es el transporte y la turbulencia de los contaminantes. La transformación, si es que existe alguna reacción química en el seno atmosférico. Y después la ignición. ¿Sí? Acá hay un concepto clave, la ignición. Si vamos a hablar de diferencia entre calidad del aire y emisiones atmosféricas, tenemos que hablar de estos dos conceptos, de la emisión y de la ignición. La emisión es lo que sale, como les mencionaba, de la fuente, o sea, de cualquier tipo de fuente, sea puntual, sea difusa, sea de área, de cualquier tipo de fuente, es la emisión, es lo que sale directamente de la fuente. Después median estos procesos de dispersión, y la ignición es la medida, lo que se define como calidad del aire, ¿sí? Porque la ignición es lo que nosotros como seres vivos, nosotros, los animales, los seres humanos, los animales, las plantas, digamos, respiran. ¿Sí? Entonces, para nosotros, para lo que es calidad del aire, no vamos a trabajar directamente sobre la emisión, sino que vamos a trabajar sobre la ignición. Y cuando hablamos de medir o de realizar mediciones de calidad del aire, estamos hablando de medir en ignición. Es decir, yo no voy a ir a medir qué sale de la chimenea, sino que voy a ir a medir qué está respirando la gente, básicamente, por una cuestión de salud. Como dice abajo también de la imagen, hay una parte donde dice fuentes, que era lo que les mencionaba, y otra parte donde dice, están las personas realizando sus actividades rutinarias, sea paseando, trabajando, estudiando, lo que fuera, y obviamente tenemos asociado a esa exposición de ignición, tenemos asociado el efecto en la salud, que luego vamos a ver que hay muchos tipos de efectos, no solamente efectos a nivel respiratorio, sino podemos tener también efectos a nivel ocular, a nivel dérmico, asociado obviamente al tipo de contaminante y a la concentración de cada contaminante. Bueno, los tipos de fuentes, que más o menos se los mencioné, les mencioné el tipo en función del origen. Ahora veamos los distintos tipos de acuerdo a dónde se generan, ¿sí? Las naturales existen, ¿sí? Hay fuentes de contaminación atmosférica que son naturales, y lo más común, por ejemplo, son las erupciones volcánicas, que se conoce y se sabe que emiten a la atmósfera toneladas de azufre, ¿sí? Y de material particulado principalmente. Los incendios forestales también, ¿sí? Que si bien podemos discutir si son naturales o no, porque en la mayoría de las veces tienen una intencionalidad, ¿sí? O un origen antrópico,
en algunos casos son naturales, y se los considera de este tipo, ¿sí? Como naturales, y también emiten gran cantidad de monóxido de carbono, dióxido de carbono, material particulado, entre otros compuestos, como los compuestos orgánicos volátiles, derivados de la quema de material vegetal. Y después, por supuesto, las antropogénicas, que son las que primero identificamos como fuentes de contaminación. Nosotros siempre asociamos la contaminación con el origen humano, ¿sí? Y tienen mucho que ver, ¿no? Pero también tenemos que tener presente que a veces estos fenómenos se dan y en gran escala, porque la erupción de un volcán no es una cosa que se dé o que se manifieste solamente a nivel local, sino que tenemos una dispersión de contaminantes de transporte que llega a muchos kilómetros de distancia. Entonces eso es muy significativo, si bien es algo que no se puede controlar, ¿no? Porque el hombre no puede controlar o impedir una erupción volcánica, pero sí son los efectos están asociados también a ese tipo de emisiones. Lo mismo los incendios. Y las antropogénicas, como les mencionaba, tenemos fuentes domésticas, como puede ser una cocina, un hogar, ¿sí? Que la llama, por supuesto, genera un tipo de emisión. Estamos hablando de emisiones muy bajas, pero genera, o sea que son fuentes denominadas domésticas. También por ejemplo, las estufas a leña, los hogares, las salamandras, todos esos tipos de sistemas de calefacción generan algún tipo de emisión. Los comerciales, como por ejemplo las tintorerías, que utilizan productos muy abrasivos y, y tóxicos para hacer la limpieza de las prendas, de los tapizados y demás. Si bien esto está un poco regulado en algunos sectores, en algunas regiones, en otras no. Y bueno, son fuentes, digamos, de contaminación atmosférica por la emisión de vapores, básicamente, y son fuentes difusas en general. Las imprentas, ¿sí? Si bien hoy se ha disminuido muchísimo el uso de papel, de material en papel, se ha suplantado por lo que es el digital, siguen hoy por hoy existiendo, y bueno, las tintas que usan, los solventes que usan y demás, todos tienen la potencialidad de emitir vapores, y generalmente son a base de sustancias tóxicas. Entonces, también es una fuente a la cual hay que prestarle mucha atención. Y después, bueno, el clásico, la chimenea, la gran chimenea que emite la pluma que parece ser vapor de agua, que parece ser humo. Bueno, en definitiva, esta imagen es netamente ilustrativa, pero la idea es que graficarles la idea, ¿sí? De la chimenea. Y después tenemos el transporte, ¿sí? Que es otro tema. El transporte, como yo le decía, es una fuente que se puede considerar puntual en cuanto a la emisión, pero es una fuente móvil, perdón, se puede considerar, sí, puntual en cuanto a la emisión, pero es una fuente móvil, ¿sí? Porque recorre una trayectoria. Generalmente, por ejemplo, las grandes autovías, en donde hay un tránsito muy, muy importante de vehículos, en ese caso se consideran directamente, en vez de considerar individualmente a cada unidad o a cada automóvil, se considera como una fuente lineal a toda la autopista, por ejemplo. Eso se ha aplicado en algunos estudios, pero es uno de los grandes problemas que tienen las ciudades, el transporte. Y por eso se intenta ir por el transporte público, el transporte que pueda llevar mucha gente, o el uso de los compartidos de los vehículos, de los autos, etc. ¿Sí? Ahí tienen una estimación de las emisiones de dióxido de carbono procedentes del transporte. Por supuesto que la mayor emisión la da un avión, pero estamos hablando de que en un avión grande, importante, entran muchas personas, o sea que había que sacar acá, en realidad no la emisión total, sino que tenemos que sacar la huella de carbono por cada individuo para que sea representativo, ¿sí? Porque estamos hablando de que un avión genera 285, esto es una unidad dimensional que está usada acá, pero un auto genera 104, estamos casi en la mitad. En un auto entre 4 personas, y en un avión grande, de estos internacionales, entran alrededor de 700. Entonces estamos hablando de una relación en donde la verdad que el auto está muy por debajo del rendimiento que se podría esperar. Bien, seguimos. Clasificación de los contaminantes, primarios y secundarios. ¿Cuáles son los contaminantes primarios? Los contaminantes que se emiten directamente de la fuente, es decir, que sale de la fuente. Esos se denominan contaminantes primarios, y
Los secundarios son aquellos que resultan de los primarios a partir de alguna reacción química que se da en el seno atmosférico. Por ejemplo, un contaminante primario puede ser el dióxido de azufre, y un contaminante secundario derivado de este dióxido de azufre puede ser la lluvia ácida. ¿Sí? Que al entrar en contacto con el oxígeno atmosférico, el dióxido de azufre se convierte en trióxido de azufre, y al entrar en contacto con el vapor de agua, se acidifica y forma ácido sulfúrico. Después tenemos otro tipo de contaminantes que son de criterio y no criterio. Esta clasificación está en base a el conocimiento que hay acerca del contaminante o los grupos de contaminantes asociados a los efectos en la salud. Los contaminantes de criterio han sido ampliamente estudiados y hay muchísima información disponible sobre ellos, por lo cual se los considera como guía. Estos contaminantes, antiguamente se consideraba que si estaban presentes estos contaminantes en un nivel aceptable, eso garantizaba que no haya presencia en exceso de otro tipo de contaminantes de no criterio. Eso hoy por hoy está en discusión, porque en realidad no hay ninguna relación lineal que te diga, bueno, si está la concentración aceptable de los contaminantes de criterio, no debería existir los no criterios. En realidad no hay ninguna, digamos, evidencia científica que diga que es así. Entonces se está perdiendo un poco esa lógica de decir, bueno, solo monitoreamos criterio y con eso ya estamos cumplidos. Se está indagando y se está avanzando en la búsqueda de los contaminantes de no criterio. Los contaminantes de criterio son el material particulado, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el plomo, el ozono y el dióxido de carbono. Y los de no criterio tenemos una amplia variedad, pero dentro de ellos estamos metales pesados, excepto el plomo, que es un contaminante de criterio, los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, por ejemplo los fluorocarbonos también, y los fluorocarbonos, los que serían los CFC, conocidos como CFC, y hay más, y estos son los más conocidos. Para profundizar esto también está disponible el material en el módulo 1 del curso. Bien, ahí estaba lo que les mencionaba: material particulado, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, óxido de carbono y metales pesados. Son los tipos de contaminantes, los grandes grupos de contaminantes. ¿Sí? Los oxidantes fotoquímicos, básicamente, es el ozono. En metales pesados hablamos de plomo, en el caso de criterio. ¿Por qué? ¿Por qué se incluyó el plomo y no se incluyó otro metal pesado en esa categoría? Básicamente porque el plomo estaba asociado a lo que era el uso de combustible, ¿sí? Hasta hace unas décadas atrás, los combustibles tenían base de plomo. Entonces, era un contaminante común, digamos, tanto de la industria como de las ciudades. Hoy por hoy, tanto las naftas en general son libres de plomo. Y tiene una tecnología, se ha desarrollado una tecnología libre de plomo, por lo cual este problema ha disminuido. Pero igualmente no se han modificado las normativas hasta la fecha, por lo cual sigue estando presente como un contaminante de criterio. Y los hidrocarburos, ¿sí? Bien. Perdón, lo que me faltó decirle es el ruido. El ruido también se considera un contaminante atmosférico, ¿sí? Si bien, como yo les dije, en la definición de contaminación atmosférica, era la incorporación de cualquier agente físico, químico, biológico. Bueno, el ruido es un agente físico. Entonces abordamos los conceptos generales relacionados con lo que es calidad del aire y la introducción a este curso que hemos iniciado en el día de hoy. Así que los invito a leer el material, a resolver el cuestionario que se encuentra en el aula virtual. Es un cuestionario muy simple, tienen 2 intentos para resolverlo. En el caso de que el primero no cumpla con el objetivo de calificación, en el segundo lo pueden volver a resolver. Y una vez que cumplan con esa instancia, se les va a habilitar el módulo 2, en donde tienen que proceder de la misma forma. Cualquier duda que tengan, pueden acceder a los foros de consulta, y si necesitan en alguna instancia alguna tutoría personalizada de alguna de las docentes responsables de cada módulo, no hay problema, lo solicitan a través de los foros, y coordinamos fecha y hora para una clase sincrónica y para poder evacuar dudas si en el caso que lo requieran. También tienen a disposición en el aula el cronograma, y
tiene a disposición una guía didáctica en donde les plantea o les propone cómo sería el recorrido de cada módulo esperado para, obviamente, cumplir lo mejor posible con los objetivos de la propuesta. Así que bueno, muchas gracias por su atención, por el tiempo dedicado, y esperamos que este curso sea de su agrado y sea de utilidad